mañana con 2 minutos. Amables televidentes, buenos días, bienvenidos a la noticia Primera Emisión en este nuevo inicio de semana. Jorge, qué gusto saludarte. La comunidad internacional ha cuestionado el asalto a la embajada mexicana en Quito. Hay posturas encontradas, pues internamente muchos ecuatorianos apoyan al Ejecutivo. ¿Qué tal, Luisa? Sí, definitivamente es un espacio entre dos aguas, ¿no? En virtud de lo que ha venido sucediendo, porque cada lado argumenta su parte. Ecuador asegura que México, a través de su legación diplomática, primero transgredió los convenios de Caracas y Montevideo. ¿Por qué? Porque se supone que en los casos de los asilos diplomáticos o políticos no proceden cuando se trata de una persona con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos comunes. Y, en contraparte, desde México, AMLO ha dicho que Ecuador transgredió el convenio de Viena por el principio de la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas. Empezamos con eso. Bienvenidos. Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, la canciller azteca Alicia Bárcenas afirmó que el caso será llevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tenemos los detalles, presten mucha atención. La canciller mexicana Alicia Bárcenas fue enfática en anunciar que tras la incursión de las fuerzas ecuatorianas a la embajada de su país, presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones al derecho internacional efectuadas por parte de Ecuador. Ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Países Bajos, es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Desempeña la misión de arreglo de las controversias de orden jurídico entre los estados partes y permite emitir opiniones consultivas. Fue creada en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas y está integrada por 15 magistrados, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Si México coloca la denuncia en contra de Ecuador, deberá llevarse dentro del marco de un procedimiento contencioso, es decir, solo los dos estados pueden ser parte. Los representantes de cada país serán los ministros de Relaciones Internacionales respectivos y se iniciarán audiencias públicas. Estos procesos tienen dos partes, una escrita y otra oral, donde cada país puede presentar sus alegatos para desestimar o argumentar la denuncia. Tras esta, los magistrados deliberarán a puerta cerrada para emitir una sentencia, misma que es vinculante, definitiva e inapelable para las partes. Los Estados miembros de las Naciones Unidas son comprometidos con cualquier decisión que tome la Corte en los casos que sean parte. Esta no es la primera vez que Ecuador es parte de una diligencia en la Corte de La Haya. En 2008 ya fue parte de un proceso cuando demandó a Colombia por las fumigaciones de glifosato en la frontera norte, proceso que terminó en 2013. Fue descontinuado y no llegó a ninguna sentencia, informó Mauricio Sánchez. 7 de la mañana con 5 minutos, la incursión policial en la Embajada de México, que terminó con la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, fue rechazada por la mayoría de presidentes y gobiernos de América Latina. Entre estos, Nicaragua, que rompió las relaciones con Ecuador. Asimismo, la OEA y Estados Unidos piden a los dos países que lleguen finalmente a acuerdos diplomáticos. Después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, los presidentes de la región fueron los primeros en reaccionar. Por ejemplo, el mandatario de Brasil, Lula da Silva, mencionó en su cuenta X: toda mi solidaridad con el presidente y amigo López Obrador. Asimismo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su embajada en Quito. Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, indicó que el asalto en la embajada con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional. Nicolás Maduro de Venezuela catalogó eso como un acto de barbarie, algo nunca antes visto en América Latina. El Ministerio Exterior de Guatemala
También se pronunció expresando su rechazo por la flagrante y grave violación hacia la sede de la Embajada de México en Ecuador. El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, se sumó y anunció que promoverá una acción para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. Gabriel Boric, de Chile, señaló: nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. El presidente Daniel Ortega de Nicaragua, en un comunicado, condenó y rechazó la acción del gobierno ecuatoriano como una barbarie política y decidió romper toda relación diplomática con el régimen de Ecuador. Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia, escribió que se evidenció no solo la violación de normas internacionales, sino también la afectación a la hermandad y convivencia pacífica entre los pueblos de América Latina y el Caribe. Por su parte, Argentina se unió a los países de la región y condenó lo sucedido la noche del viernes en la Embajada de México en Ecuador. En tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó la violación de las instalaciones de la Embajada de México en Quito y hace un llamado a respetar el derecho internacional diplomático. En tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, en un extenso comunicado manifiesta su solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador y hace un llamado al diálogo entre las partes para resolver sus diferencias y estima una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema. Y finalmente, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador se pronunció con ese mensaje. Los Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Alentamos a nuestros socios, México y Ecuador, a resolver sus diferencias de acuerdo a las normas internacionales, informó Charlie Pisa. La crisis diplomática entre México y Ecuador abre un abanico de posibles escenarios en los que se podrían ver afectados los campos de la política, economía, migración, entre otros. Un ex canciller y un ex embajador analizan las posibles repercusiones de este impasse entre México y Ecuador. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. Ante este anuncio del gobierno mexicano, la ruptura de relaciones internacionales entre las dos naciones implica repercusiones directas o indirectas en los campos de la política, la economía, entre otras. El ex canciller Francisco Carrión considera que aún no se puede determinar con exactitud el alcance que puede tener esta medida, pues eso dependerá en gran parte de la nación azteca. En este momento es muy temprano para saber hasta dónde quiere llegar México con su decisión de romper relaciones y qué quiere hacer con el Ecuador en términos de sanción por lo que ha hecho. Entonces puede muy bien ir, como le digo, de una simple llamado de la atención, una cosa así, o impedir, por decirlo de alguna manera, que los migrantes ecuatorianos no atraviesen territorio mexicano. Para el ex embajador Mauricio Gándara, los acuerdos comerciales entre privados no deberían verse afectados luego de esta ruptura. Pero no se rompen ninguna de los acuerdos entre particulares en las relaciones comerciales. Eso no. La Organización de Estados Americanos convocó al diálogo a los dos países a fin de superar las diferencias existentes. Sin embargo, para el ex canciller, no existiría un plazo previsto para que ese escenario ocurra. No veo muy fácil que de un día para otro, a través de diálogos, encuentren una solución. Yo creo que pasarán meses hasta que haya una voluntad de acercamiento y eventualmente de buscar una suerte de reparación, por decirlo de alguna manera, que permita que haya nuevamente una relación cordial. Gándara, por su parte, señala que mientras aquello sucede, se debería invitar a un tercer país para que se convierta en mediador entre las naciones. Lo que se acostumbra es que un tercer país represente los derechos del país que ya no está presente. Entonces, un tercer país podría representar en México los intereses del Ecuador y viceversa, un tercer país escogido por México podría representarle en las relaciones con el Ecuador. Informó Miguel Ángel Bedoya.
El ex vicepresidente Jorge Glass Espinel tenía el estatus de prófugo de la justicia. Era requerido por presunto peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí que investiga la Fiscalía General del Estado. Además, sobre él pesan 2 sentencias. En el caso Odebrecht y también sobornos. Veamos. Jorge Glass volvió nuevamente a la prisión tras ser detenido en Quito. Este es investigado por presunta malversación de fondos en el caso conocido como reconstrucción de Manabí. En este proceso, Glass tenía el estatus de prófugo, pues permanecía en condición de huésped en la Embajada Mexicana desde diciembre del año pasado y gestionaba un asilo político. Sobre el ex segundo mandatario pesan 2 sentencias ejecutoriadas por los casos Odebrecht y soborno. Pasó por 5 años 15 días en la cárcel cumpliendo las sentencias de 6 años de prisión por la asociación ilícita en la trama de corrupción de la compañía brasileña y 8 años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Pero el líder correísta logró unificar sus penas a 8 años y tendrá que cumplir 2 años con 11 meses y 15 días para completar su condena. En noviembre del 2022 recuperó su libertad de manera provisional hasta que resuelva su situación penitenciaria. La madrugada de este domingo, antes de que Glass cumpliera 24 horas detenido en la cárcel de La Roca, su defensa presentó un recurso de habeas corpus pidiendo su libertad. El trámite recayó sobre el juez Edgar Ojeda de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil y está a la espera de su tratamiento, informó Mauricio Sánchez. Con 13 minutos, varios ciudadanos fueron asesinados en Guayas, entre ellos el propietario de un local comercial en Puente Lucía, además de un estilista en Pascuales, también el conductor de una motocicleta en el suburbio de Guayaquil, mientras que en San Borondón, en una balacera, mataron a 2 hombres. Tenemos un recuento de lo sucedido. Conversaba con un hombre y tenía en el mismo asiento de la motocicleta a una mujer, hasta que apareció a un sujeto en otra moto, que al instante sacó una pistola y lo asesinó. Ese crimen se registró en las calles 38 y Bolivia, al suroeste de Guayaquil, donde quedó el cadáver en el mismo vehículo ante la desesperación de los testigos. La víctima fue identificada como Israel Leonidas Sigüencia Mosquera, de 26 años, que según la policía registraba un antecedente por el delito de robo. Hay una moto, ahí lo cogieron al hombre, le dispararon, y al hombre también, al guardia también le dispararon. ¿Está herido? Herido en el hospital. Toditos nos alarmamos, todo eso, y resultó que el muchacho había fallecido. ¿Los impactos en qué parte del cuerpo fueron? Uno en la cabeza, el otro en el tórax. Otro ciudadano fue asesinado esta vez en Puente Lucía, en el kilómetro 27 de la vía Daule. En esa ocasión, supuestos extorsionadores lo vieron con su esposa e hija atendiendo a un cliente en su local de venta y reparación de teléfonos. Ahí lo mataron de varios tiros, la mayoría fueron en la cabeza. La señora y su hija adolescente, como también la otra persona que se encontraba cerca, fueron hospitalizadas. Criminalística levantó los indicios en la calle, en un sector donde constatamos que desde hace varias semanas muchos prefirieron irse ante las amenazas de grupos armados que les exigen grandes cantidades de dinero. Y en el barrio de las calles Puná y Portoviejo en Pascuales, un reconocido estilista de aquel barrio, identificado como Javier Alberto Torres Orrala, de 42 años, fue asesinado con 2 disparos en la puerta de su local. A las 10 de la noche ahí se escucharon disparos, pero yo me quedé ahí en mi casa. Después al otro día, ahora que vengo por aquí, me enteré, pero ahí no sé nada. Mientras que en el recinto Río Seco del cantón San Borondón, 2 hombres más murieron baleados cuando llegaron personas armadas y no les dieron tiempo a esconderse. 2 ciudadanos más quedaron heridos y fueron hospitalizados, informó Charlie Pisa. Captura de Jorge Glass Espinel, la bancada legislativa correísta se declaró en oposición al gobierno. Por su parte, la ex candidata a la presidencia por ese movimiento, Luisa González, pidió la renuncia del primer mandatario, Daniel Noboa. El rechazo de la Revolución Ciudadana no se hizo esperar tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. La ex candidata presidencial Luisa González señaló que lo actuado por el gobierno ecuatoriano sería una violación a la Convención de Viena. Invadir una embajada es
atacar a suelo extranjero, es declararle la guerra a un país. Ante este panorama, la bancada legislativa correísta también reaccionó y anunciaron acciones de fiscalización en contra de varios secretarios de Estado. Les vamos a presentar las respectivas solicitudes de juicio político, entre ellos la canciller, la ministra de Gobierno Mónica Palencia y el ministro de Defensa. Marcaron un distanciamiento del gobierno y se declararon en oposición frente a sus propuestas y planteamientos en el Parlamento. Presidente Noboa, hoy nosotros nos declaramos en oposición dentro de la Asamblea Nacional a su gobierno. Señor Daniel Noboa, presente su renuncia. Por su parte, la líder del bloque oficialista, la asambleísta Valentina Centeno, a través de su cuenta de X respaldó las acciones del gobierno. Dijo que Ecuador es un país soberano y que no permitirá que ningún delincuente quede en la impunidad. Añadió que estas acciones demuestran la firmeza que el presidente tiene en la guerra contra el narcoterrorismo. El presidente de la República, Daniel Noboa, en cambio expresó que no permitirá que ningún pequeño grupo de personas quieran imponerse sobre la mayoría y que su gobierno no dejará imponer una agenda que responda a los intereses de pocos. Jamás voy a permitir que un pequeño grupo de personas quiera imponerse como si es que fuesen la mayoría. La agenda que se sigue, la agenda del Ecuador, la impone la mayoría, no un pequeño grupo de relajosos. Informó Mauricio Sánchez. Y a propósito de este conflicto diplomático y sus consecuencias, es el tema que estaremos abordando junto a la internacionalista Carlos Estarellas Velázquez en breve, aquí en la Noticia Primera Emisión. En otro tema, agentes policiales detuvieron a una persona por tener en su poder explosivos dentro de una vivienda ubicada en el sector El Batán, en Cuenca, provincia de La Suay. Luego de investigaciones desarrolladas por la Agencia de Inteligencia de la Policía de La Suay, esta pudo dar con una vivienda donde se almacenaba un gran arsenal explosivo. Es así que una vez que se pudo determinar que este material explosivo se encontraba en los dormitorios de este inmueble, inmediatamente se procedió, y por seguridad de todas las personas que habitan en el lugar, se procedió a aislar el lugar de los hechos. Pero lo más complicado de este allanamiento fue que dentro de los explosivos se encontraba una granada en estado peligroso que si detonaba hubiera causado un tremendo daño. Se procedió a utilizar un traje especial, un EOD-9, para proceder a trasladar con una manta balística a un lugar seguro para su inmediata destrucción. Este artefacto logró ser sacado del lugar con las protecciones del caso. Se podía activar la granada y por simpatía todo ese explosivo que ustedes observan podía detonar, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de un radio de detonación de 200 metros. Entre las demás evidencias encontradas en este allanamiento están 739 cartuchos calibre 223, 674 cilindros de pentolita, 2 rollos de cordón detonante de color azul, una terminal móvil y, como se les había indicado, una granada de fragmentación tipo defensiva. Una persona que custodiaba este material fue detenido. Se pudo aprehender a un ciudadano de nacionalidad venezolana que se encontraba en el lugar custodiando este material explosivo. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Todo está listo para que los ecuatorianos acudamos a las urnas el próximo 21 de abril para el referéndum y consulta popular. Este fin de semana el Consejo Nacional Electoral efectuó el primer simulacro. Este fin de semana el Consejo Nacional Electoral realizó a escala nacional el simulacro de la jornada que se cumplirá el próximo 21 de abril de la consulta popular y el referéndum promovido por el gobierno del presidente Daniel Noboa y donde se puso a prueba los aspectos técnicos y operativos, además del funcionamiento de las juntas receptoras del voto. Así lo destacó la presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint. Bueno, nosotros al final de la jornada hacemos tal cual fuera el día de las elecciones. Esperemos que en la noche ya podamos tener un aproximado de cuánto se demorarían en hacer el escrutinio de las 11 preguntas. Eso es fundamental para nosotros, y mirar el manejo de los documentos electorales para su publicación, como hacemos en tiempo real, y todos esos tiempos para nosotros al final del día tendremos ya en la noche tiempos aproximados de cómo se desenvolvería el día de las elecciones. Para el coordinador del voto en el exterior,
todo está listo para que los ecuatorianos residentes en los diferentes países puedan ejercer este derecho. Sí, nosotros aquí nos encontramos listos ya con los equipos, con el personal técnico necesario justamente para el trabajo en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las oficinas consulares y el CPE, el Centro de Procesamiento Electoral del Exterior. Al respecto, la titular del Consejo Electoral mencionó que tras la ruptura de las relaciones entre México y Ecuador, la Cancillería ecuatoriana deberá notificar alguna modificación a la planificación de los votantes residentes en el país azteca. Hasta el momento no hay ninguna novedad, todo el proceso sigue con su organización normal. En México ya están los paquetes electorales en aduana, la gente está capacitada y bueno, continuamos mientras no haya ninguna novedad que tomar decisiones diferentes a las que ya lo hemos tomado hasta ahora. Sobre el presupuesto destinado para las organizaciones que participarán en la campaña que inicia este 8 de abril, Atamait mencionó que aún no se ha precisado los montos. Se divide para cada pregunta y por cada opción. En el simulacro intervinieron más de 12.000 personas entre funcionarios electorales, así como miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana con 23 minutos, la consulta popular también propone cambios en la competencia judicial para conocer las solicitudes de medidas cautelares a fin de evitar que se concedan habeas corpus a ciudadanos con sentencias condenatorias ejecutoriadas en delitos contra la vida o por corrupción. Jorge Escobar nos tiene los detalles. Las acciones de protección o habeas corpus tienen la facultad de prevenir un daño o perjuicio en el primer caso y en el segundo liberar a una persona detenida de manera ilegal o sin las garantías del debido proceso. Los ejemplares no han sido de menor cuño. De mecanismos constitucionales para favorecer intereses políticos, personales y económicos que finalmente han calado en la función pública, en ciertos personajes que están cumpliendo penas privativas de libertad, entre otros. La pregunta se señala: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales, enmendando la Constitución y reformando la ley orgánica? La idea es parar una feria de medidas cautelares que salieron de la playa de Manglar Alto, en Santa Elena, el cantón Yaguachi, en Guayas, y un juez temporal de garantías penitenciarias, destituido tras conceder un habeas. Ni para darle habeas corpus a personas sentenciadas por asesinato y corrupción. Concursos de méritos y oposición para que los mejores profesionales ocupen estos espacios. Pero si ya especializamos en materia constitucional, ya no serán 200 jueces, en el mejor de los casos serán 20. Y eso puede de alguna forma dar pie para ver la manera de poder direccionar los procesos. El exministro, sin embargo, apostilla que pese a los lineamientos de la Corte Constitucional, para que los habeas corpus sean abocados por un juez de la misma jurisdicción donde permanece el aprehendido. Y que tampoco proceda aquello de los terceros accionantes a favor de los que están en la cárcel, ¿no? Pues que se beneficien terceros que no tienen nada que ver de personas que están sentenciadas por corrupción, por asesinato. Esto es interpartes. Sería a través de una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De esa manera evitamos el bypasseo en razón de la competencia, el bypasseo de las garantías jurisdiccionales en razón de la legitimación activa. Especializar a los operadores del sistema, afirman, lejos de la tranza y la mercantilización judicial, que ya hizo metástasis y está en permanente purga, informó Jorge Escobar.
7 de la mañana con 33 minutos, de vuelta con ustedes, y como lo habíamos anunciado, saludamos en nuestros estudios la presencia del doctor Carlos Estarellas Velázquez, internacionalista. Carlos, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. Luisa, el gusto es para mí. Gracias por la invitación. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México han recibido el rechazo de la comunidad internacional. La primera pregunta al experto es, ¿Ecuador cometió algún acto de ilegalidad con respecto al tema de México, o México está actuando porque sí, sin razón y sin fundamento? No, existió un grave error al ingresar a la embajada. Las embajadas, de acuerdo a una ficción legal, viene desde Hugo Grocio, son consideradas territorio del Estado, y el Ecuador no debió ingresar a la embajada. Pero este hecho, Luisa, no es aislado, es un asunto complejo, porque comienza con las declaraciones desacertadas de López Obrador, violando un principio que es el principio de no intervención, metiéndose en las elecciones presidenciales, señalando quién asesinó o no al ex candidato Fernando Villavicencio. Eso es repudiable, y de ahí le dio el asilo a Glass, cuando, si bien a México le corresponde, digamos, decidir, no podía concederlo, porque no se concede asilo a los que son delincuentes comunes. En el caso de Glass está sentenciado, tengo entendido, en 2 juicios. Entonces, esa situación, más las locuras de AMLO, acuérdate, envió un avión para verlo a Evo Morales y sacarlo y darle el asilo, le quiso dar el asilo a Castillo en el Perú, no quiso reconocer a la presidenta Boluarte. Me imagino yo que ante todas estas circunstancias, el gobierno de Noboa se precipitó y cometió el error de ingresarlo. Pero esto es un análisis conjunto, no es que el Ecuador de por sí, ante sí, entró la embajada, son causas y con causas. Quiere decir entonces que sí tiene algo de fundamento lo dicho por la canciller Sommerfield al decir que el presidente Noboa tenía el temor de que el ex vicepresidente Glass pudiera salir como en su momento salió la señora Duarte de la Embajada de Argentina. Yo he sido crítico de la señora Sommerfield, pero yo creo que aquí ella está hablando y diciendo la verdad. Ya de la Embajada de Argentina sacaron a la señora Duarte, se rieron del Ecuador, y obviamente eso era una preocupación más, me imagino yo, del gobierno. Ahora, ¿este conflicto diplomático o esta crisis tiene una salida o no? ¿Cuál sería la salida? Habida cuenta de que la OEA, a petición del Ecuador, se va a reunir mañana martes a las 15 horas en Washington, en aras de poder hallar una salida, si no amistosa, al menos viable dentro de lo que se pueda rescatar y salvar. Bueno, yo quisiera, Luisa, señalar que si bien se nos violó, digamos, violamos la soberanía de México, porque México, de acuerdo a esa ficción legal, no se puede ingresar a la embajada, nosotros tuvimos un caso similar, porque esa inmunidad también la tiene la valija diplomática. Te acordarás cuando nuestra valija diplomática fue abierta en Italia, violándose la inmunidad. Lo que pasa es que lo encontraron droga. Entonces son casos que también hay que recordar, porque es muy fácil olvidar. ¿Cómo no? Ahora, con relación a la pregunta, el Ecuador tendrá que defenderse en la OEA. Yo no sé cuál será el embajador en este momento, han hecho tantos cambios del Ecuador en la OEA. ¿Y cuál debería ser la postura de Ecuador para esa defensa, claro, pero Carlos? Recuerdo cuando fuimos por el problema Ecuador-Perú y nuestro embajador era el doctor Blasco Peñerrera Padilla y defendió pues con mucho honor la posición del Ecuador. La postura debe de ser que esto es un problema, digamos, de causas y con causas, que bien se violó, pero fue producto de lo que López Obrador intervino en la política ecuatoriana. Lo que yo no entiendo, Luisa, es que haya personas en el Ecuador que defiendan a López Obrador en contra del país y políticos que digan que el Ecuador debe de ser sancionado económicamente, que se debe de dejar abajo el Tratado de Libre Comercio con Europa. Es decir,
Están hablando del país. ¿Cuál debe ser el fundamento, los puntos que fundamenten la Cancillería o las autoridades ecuatorianas el día de mañana en Washington en esa reunión para defender la postura del Ecuador y de lo actuado, a pesar de haber cometido el error, como bien lo señala, doctor, de haber ingresado a la Embajada de México Luis, en Quito? Reconocer el error y contar la verdad. La verdad es el todo, señalar todo lo que hizo López Obrador, explicar que se le ha dado asilo a alguien que de acuerdo a todas las convenciones de asilo no se lo podía dar y que eso produjo un exabrupto de ingresar, un error, yo no lo hubiera cometido, es un error, pero lo primero que hay que hacer, reconozco el error, pero esto es una serie de errores que nacen de López Obrador. Y de ahí en adelante, ¿qué podría hacer la OEA en caso de que esos argumentos que señala deberían fundamentarse en esa reunión en Washington mañana a las 15 horas? ¿Qué podría hacer la OEA? ¿Qué salida existiría en caso de que se acepte esos fundamentos por parte de Ecuador? Bueno, ante la exposición del Ecuador, yo creo que la OEA debería de estar en un plano de mediar las dos posiciones. Ahora, yo creo que como en México hay elecciones, ayer existió el debate presidencial y en el Ecuador vienen elecciones, esto va a bajar. Ahora, si México insiste y a pesar de lo de la OEA nos demanda ante la Corte de Justicia Internacional... ¿Qué sanciones podría devenir para Ecuador? El Ecuador tendrá que defenderse, todavía no habrá que esperar sanción, sino que habrá que defender la posición ecuatoriana. Y en este momento dejamos a un lado, yo no soy político, que es Noboa o no es Noboa, es la posición del país. Y es la que debemos defender. Amables televidentes, estamos entrevistando al doctor Carlos Estarellas Velázquez, internacionalista, acerca del conflicto diplomático existente entre Ecuador y México. ¿Cuáles podrían ser las sanciones? ¿Cuáles son las consecuencias y de qué manera se pueden ver afectadas ambas naciones? Y particularmente la situación del Ecuador es lo que estaremos analizando tras la pausa. Ya volvemos. Siete y 46 minutos de vuelta con el doctor Estarellas Velázquez. Carlos, estamos analizando las circunstancias que giran en torno al impasse diplomático, que no es solamente un simple impasse. Hemos escuchado a las autoridades mexicanas decir de tajo que van a demandar ante la Corte Internacional pidiendo las más drásticas sanciones para el Ecuador. En caso de que aquello se diera, Dios quiera que no, y se pueda solventar y subsanar el tema, ¿qué podría ser lo peor que en materia de sanciones podría sobrevenirle al Ecuador? Bueno, sería interesante, Luisa, señalar que López Obrador ha comenzado hace algún tiempo a tomar acciones en contra del Ecuador. Nos puso visa, para ir a México se necesitaba visa. Estuvo en contra en el gobierno de Lazo de firmar el Tratado de Libre Comercio, lo cual nos hizo daño. Y la mayoría de las personas del correísmo están asiladas en México. Es decir, esto no es algo aislado. Habrá que ver qué ocurre en la OEA. Yo no creo que se llegue, digamos, a sanciones mayores si es que se hace una defensa del Ecuador. En primer lugar, habría que, vuelvo a repetir, reconocer el error. Sí, existió este error producto de todo lo que México hizo, violando el principio de no intervención, concediendo un asilo que no debía, que nos llevó a precipitarnos en ese error. Ok, pero en el escenario de que existiesen sanciones, para ese tipo de falta, el asalto a una embajada, que es territorio, en este caso, del país que tiene a su cuerpo diplomático en una nación, ¿cuáles son las sanciones más drásticas? Rupturas, quizás una ruptura con el Ecuador, pero Luisa, eso no se va a dar. ¿Expulsión de la OEA? No, Colombia, cuando con el presidente Álvaro Uribe ingresó porque habían terroristas en el Ecuador y bombardeó, no se dieron esas sanciones. En el sector de Angostura, claro, lo recuerdo, en el gobierno de Correa. En el gobierno de Correa. Igual se fueron a la OEA
Y Álvaro Uribe lo que dijo es que aquí estaban terroristas. Y fue válido y no pasó a mayores. Y no pasó a mayores. ¿Podría ocurrir entonces lo mismo con el Ecuador? Esa es la aspiración que yo tengo, además de que espero que el Ecuador haga una defensa firme del país. Ok, aparte de la OEA, ha trascendido que a nivel de los parlamentos de Ecuador y México se estaría cosiendo la posibilidad de hacer de intermediarios o mediadores en lo que se conoce como la figura de la diplomacia parlamentaria. ¿Existe esa figura, Carlos? Existe, la diplomacia parlamentaria existe y ¿En qué consiste y qué es lo que se puede hacer o esperar? Bueno, buscar un diálogo. La mejor forma de mediar es buscar un diálogo. Y si es que se logra que se inicie ese diálogo, ya es bastante. Yo creo que sí. En el Ecuador, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, es una persona inteligente, hábil y podría ayudar. A pesar de que ya el grupo parlamentario de la Revolución Ciudadana ha declarado ante los medios de comunicación del país abiertamente una oposición firme al gobierno del presidente Noboa. Pero lógico, porque ellos son parte, porque Glass es parte. Entonces es normal que digan eso. ¿Qué consecuencias, en resumidas cuentas, pueden haber de mantenerse este impasse en lo comercial, en lo relación al tema de los migrantes, etcétera? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Habría que ver en la balanza comercial quién aporta más, digamos, quién vende más productos. Yo no sé si México lo envía al Ecuador o si el Ecuador le envía más productos a México. Habría que analizar en la balanza comercial. Y para finalizar, Carlos, lo más rápido en honor al tiempo, plazos. ¿Qué tiempo podría tentativamente tomar la solución de un conflicto de estas proporciones? Yo creo que se podría enfriar la situación, pero no podría dar un plazo, no hay plazo perentorio, hay que esperar. Hay elecciones en México, va a haber elecciones en Ecuador y lo lógico y natural es que después de que pase todo este problema se reactive una relación histórica que ha existido siempre entre Ecuador y México. ¿Qué es lo que todos anhelamos? La unidad y hermandad entre los pueblos, que se puedan deponer actitudes de intransigencia. La raza cósmica de Vasconcelos. Claro que sí. Cuando uno entra a la Universidad de México, dice, por mi raza hablará mi espíritu. Ojalá ese espíritu latinoamericano sea el que impere. Gracias, Carlos, por su comparecencia amable esta mañana. Gracias. Amables televidentes, ha sido la intervención del internacionalista Carlos Estarellas Velázquez, presente haciendo un análisis de las diferencias diplomáticas que existen en estos momentos entre Ecuador y México. Jorge, tú tienes más información. Adelante. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más aquí en La Noticia Primera Emisión. Antes de concluir, mucha atención, mediante un comunicado emitido este 7 de abril, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA por sus siglas, convocó a las delegaciones de los países miembros a una sesión extraordinaria prevista para este miércoles 10 de abril a las 10 de la mañana, donde, según el orden del día, se tratará la violación de la Convención de Viena en torno a las relaciones diplomáticas y su relación con la figura de asilo. Esta convocatoria fue efectuada a petición de la delegación de Colombia. Y en otro orden de la información, escuchen con mucha atención, la Corte del Distrito Sur de la Florida Distrito Sur de Florida iniciará este lunes a las 9 de la mañana el juicio contra Carlos Pollitt, ex Contralor General del Ecuador, quien se enfrenta a 6 cargos, incluyendo conspiración y encubrimiento para cometer lavado de dinero, con penas que suman hasta 80 años de prisión. El exfuncionario es acusado en 2 presuntos esquemas de sobornos vinculados a Odebrecht y a la estatal Seguro Sucre, donde se habría beneficiado con cerca de $12 millones. Pollitt ha negado los cargos, se ha declarado inocente y ha rechazado un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay más de 18 testigos que se presentarán en esa diligencia. Antes de concluir, el pensamiento del día. Atención, eres lo que haces, no lo que dices que harás. Somos consecuencia de nuestros actos. Luisa. Claro que sí, y es que los hechos
dicen siempre más que 1000 palabras. Por eso la Biblia dice, por tus actos los conoceréis, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Así estamos finalizando la presente entrega informativa en este inicio de semana del Despertar de la Noticia. ¿Pero qué viene luego, Jorge? Enseguida viene la noticia en la comunidad. Un fuerte abrazo, excelente inicio de semana.